Hemos hablado y conversado con Trina Acevedo y José Alejo Benítez y lo han escuchado ustedes muchísimas veces y lo han visto hablando del Vaticano. Son especialistas, realmente periodistas, que hacen falta también en la parte religiosa. Trina, ¿qué impresión has tenido de todo este evento que tú has transmitido todos los días y a varias horas, ¿no? Inclusive mañana tienes en radio un programa sobre esto. Así es, embajador. Bueno, un gusto también para estar aquí en la audiencia de Brújula. Muy importante todo lo que acontece alrededor de, por supuesto, el Papa León ahora, 14, porque creo que hay dos aspectos muy importantes, porque por supuesto tiene su nacionalidad, su origen estadounidense, su nacionalidad peruana, y esto es un momento muy importante a nivel geopolítico, entendiendo por supuesto todas las tensiones que hay en Ucrania, en Gaza, pero también el auge del autoritarismo en el mundo, y además me llama mucho la atención porque Estados Unidos es el país que tiene el cuarto país con más católicos en el mundo y creo que eso es muy importante, además haciendo referencia por supuesto a toda la división que hay actualmente en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump y vamos a ver por supuesto cuál va a ser la relación ahora de Estados Unidos y el Vaticano, pero además es clave que sea un primer estadounidense que llegue a la institución más grande a nivel mundial, entendiendo que Estados Unidos es una potencia y lo ha sido por muchos años a nivel, podemos hablar militar, a nivel incluso cultural. Entonces, darle este significado también moral a nivel de esta institución llama mucho la atención, pero podríamos decir que él se ha desligado de este origen estadounidense, porque su primer discurso dio algunas palabras en español que además rompe el protocolo y aquí vemos el cuál podría ser también la línea que podría tomar entonces ahora Prevost con respecto a quizás, como lo digo, salirse, ¿no? Despegarse un poco de Estados Unidos, entendiendo además todo lo que está sucediendo en el país. Hablábamos con usted ayer de la importancia que le dio Francisco también al tema migratorio y eso también llama la atención porque puede que él también le dé mucha importancia, como se sabe, durante su trabajo misional con respecto a los migrantes, a los pobres. Y bueno, hay un trabajo también que hacer en América. Hoy decía la prensa americana o estadounidense que también el Papa era hijo de inmigrantes, igual que Francisco, y eso es importante porque es el nuevo mundo del que vinieron tantos inmigrantes europeos y el Papa, la familia por España, por Italia y por Estados Unidos tiene esa vinculación. Además, muy latinoamericano, vimos su foto cuando se llama como obispo, inclusive cuando vino aquí a Guanare, a la Virgen de Coromoto. En tu caso, José Alejo, que has estado cerca de la filosofía y la teología, porque fuiste seminarista y aspirante a sacerdote, ¿qué va a cambiar en la filosofía y la teología en la presión de la Iglesia? Sin duda alguna, el Papa León XIV viene a traer muchas cosas buenas para Latinoamérica, como ya lo hemos analizado en los distintos programas. En principio, trabajó como misionero en Perú por alrededor de 30 y 40 años, conoce de cerca el pensamiento latinoamericano, además presidió una parte del dicasterio de Roma muy importante, como fue prefecto para los obispos, es decir, conoce todo el pensamiento de los obispos en Latinoamérica y creo que esto va a traer algo beneficioso para nosotros desde el punto de vista pastoral, social y religioso. Ya han salido fotografías en redes sociales de él cuando elaboraba y cuando realizaba su pastoral en Perú, como cuando se inundaban las calles, él iba con sus botas largas y anchas a recorrer las calles preguntándole a la gente cómo se sentía, cómo estaba desde el punto de vista social y económico, repartía lo que aquí le llamamos la olla solidaria, le daba sopa a las personas más necesitadas. De hecho, lo vimos montar también en mula, a caballo, a yegua. Y son cosas que de alguna u otra forma le hacía falta a un pontífice en la Iglesia Católica porque muestra su cercanía y su sensibilidad. Además, lo vimos ayer cuando daba su primer discurso, que literalmente se conmovió y se le cerraron las lágrimas por la enorme responsabilidad que estaba optando al ser nominado como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Dice mucho de qué hablar de un papa porque estamos acostumbrados a ver, si se quiere, los papas un poco como no en la élite, sino que ellos no lloran, ellos no sufren, sino que no, él se mostró, como lo hizo también Francisco en gran parte, cercano a nosotros, cercanos a este pensamiento latinoamericano y dio un batacazo, como solemos decir, al hablar en español. Creo que es la primera vez que desde el balcón de las bendiciones un pontífice de la Iglesia Católica se dirige a la población en español. Ni siquiera el Papa San Juan Pablo II, cuando fue electo, habló en polaco, sino que siguió la tradición de hablar italiano. Tenemos un papa que de alguna u otra forma va a ayudar a resolver los conflictos en Latinoamérica y que va a incentivar ese documento de Aparecida donde decía que tenemos que ser pastores con olor a oveja y por supuesto
atender a estas necesidades de los pueblos latinoamericanos, y esta filosofía, por supuesto, la va a llevar a gran parte del mundo. Trino, y esto de las ovejas y los lobos que hay en el mundo con las guerras y conflictos que hacemos, el Papa podrá hacer algo en Ucrania, Rusia, en Taiwán, China, en la situación y ahora con atómica entre India y Pakistán, y hasta en la Guayana Esequiba, porque hay aires temerosos de lo que pueda pasar. Sí, yo creo que un tema clave ahora con el Papa León XIV como jefe de Estado del Vaticano es muy importante, porque además tiene que mostrarse como un líder capaz, y esto es clave. Podemos decir a dónde podría acercarse él en cuanto a la Iglesia Católica. Sin embargo, todavía está por verse cuál va a ser la política que va a tomar, qué tan cercano va a ser a Francisco, tan progresista, tan en esta alineación, en esta negociación con respecto a otros estados, por ejemplo. Y además que recordemos que Francisco llamaba todos los días a los afectados en Gaza. Esto llama mucho la atención y es una de las preguntas. Ahora el nuevo Papa nos va a seguir llamando todos los días. Además, ¿hasta qué punto? Y el Papa Móvil va a ser utilizado como hospital en Gaza. Exacto, exacto. Por cierto, hablando del Papa Móvil, con respecto al tema medioambiental, considero que esto va a ser muy importante, por supuesto, con las cumbres climáticas de la ONU. Esperemos que esté representado. Pronto, sí, y además ya se está hablando, que en algunas entrevistas anteriores él decía que le interesaba que, por ejemplo, se instalaran paneles solares en el Vaticano y que los carros fuesen eléctricos. Esto también podría ser un gran cambio para la Iglesia, y es un punto muy importante porque forma parte también de la diplomacia y que no se puede hacer nada, que el momento es de acción, también decía. Pero, embajador, usted mencionaba también el tema de los conflictos, y creo que este Papa, por supuesto, le va a dar mucho protagonismo a lo que es el sur global, porque, como lo mencionaba, habló en español, viene de esta nacionalidad peruana y de esta parte del mundo donde además tenemos un seguimiento natural, por supuesto, en la parte americana, como viene ya Francisco de Argentina. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ver un Papa que pueda estar en eso que conversábamos también ayer, en la periferia de la Iglesia? Y además me llama mucho la atención como en el cónclave se pudo elegir. Digamos que sí fue relativamente rápido, porque entendiendo, revisando los conclaves anteriores, fue en 2 días. En cambio, este fue en un primer día. Demuestra la unidad de la Iglesia, podría decir, ¿no? Exactamente, la unidad de la Iglesia. Pero llama la atención que haya esta unidad con 15 naciones que por primera vez son representadas, entre ellas Mongolia, entre ellas China, que Mongolia lo revisábamos también ayer, que es muy importante esta visita que realizaba. Israel también fue una de las primeras representaciones en la Iglesia Católica, así que creo que por allí vamos a ver no solo la representación de él como Papa, sino en general la Iglesia. Ya vemos con este cónclave a dónde podría acercarse quizás la Iglesia. Ahora el reto está el liderazgo realmente que tenga a nivel político en este caso. En el caso de América Latina, José Alejo, se han ido muchos católicos de la Iglesia en favor de las doctrinas protestantes. Creo que es un punto de reflexión, porque han crecido mucho la Iglesia en el Lejano Oriente, en el Medio Oriente. Por eso el acercamiento a Asia, pero hay que fortalecer, y por eso tal vez también la decisión de darle fuerza en América Latina a una Iglesia nueva, renovada, más activa. Sí, de hecho ayer lo analizábamos, que la Iglesia Católica ha crecido en Asia y también en Europa. Ha habido ciertos crecimientos, pero decimos que en América Latina está más secularizada en ese aspecto, y creo que los cardenales, con esta elección del Papa Francisco, del Papa León, perdón, yo diría que más que los cardenales, el Espíritu Santo le está diciendo algo a Latinoamérica, lo que creemos en esta presencia viva. Le está diciendo que tienen que resurgir, tienen que renacer por todos los conflictos políticos y también sociales, pero nos quiere decir algo. Acá está la mayor población de católicos en el mundo, como lo es Brasil, pero ha disminuido este porcentaje. Sin embargo, es un mensaje para nosotros. De hecho, el Papa León XIV celebró hoy en la Capilla Sixtina la misa con los cardenales de agradecimiento a Dios por su elección, y decía en la homilía algo muy claro: debemos recordar que somos iglesia y que debemos estar con las personas más necesitadas, y aquellos a los que han perdido la fe les invito a renovarlas en el corazón de Cristo. Unas palabras bellísimas que están publicadas en Así Prensa, y es un llamado directamente a Latinoamérica. Él como hizo mención a su diócesis en Perú, y creo que esto nos invita a nosotros a salir al encuentro de todos como hermanos y vivir este año de gracia como lo es el año jubilar que convocó el Papa Francisco. Y creo que el Espíritu Santo, a través de los cardenales y el Papa Nuevo, nos quiere decir algo a nosotros, y es ya cuestión de fe, de analizar e interpretar estas palabras. Bueno, Trina, para despedirte, te vimos cuando llegaste aquí muy jovencita y nueva en el mundo internacional. Ya no solamente lo internacional está convertido en una sabia conocedora, sino también en la política vaticana. Me agrada mucho haber compartido con ustedes ayer,
Y para cerrar, ¿qué nos puede decir entonces? Bueno, por cierto, embajador, muchísimas gracias por esas palabras, pero con respecto a lo que mencionaba hace un momento José Alejo, me llama mucho la atención cuál va a ser el papel que va a tener la Iglesia Católica ahora con este nuevo Papa con respecto a la mujer. Porque se puede decir que Francisco fue muy progresista en la parte social de la Iglesia en general, pero se habla ya de lo que se asoma, por supuesto, hasta el momento, que puede que Prevost sea un poco más conservador en eso. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ver cambios o que no haya más progreso con respecto a la mujer? Y lo digo también como mujer y como católica. Bueno, tenemos un programa especial la semana que viene sobre eso y van invitados ustedes también para hablar sobre el tema de la mujer, que es muy importante. Inclusive en tu caso, que yo estoy haciendo para sacerdote, creo que hay motivo para un muchacho que quiera ser sacerdote que pueda casarse y tener familia. Claro, cómo no, me encantaría. Como en todas las religiones o en la iglesia ortodoxa cristiana del Oriente. Perfecto, esperemos que el Espíritu Santo hable en la iglesia. Nos esperamos entonces con nuevos diálogos y conversaciones y vamos a seguir sobre el tema, pero con un diplomático de carrera que nos es su percepción de la nueva iglesia. Él fue diplomático en Brasil. Ya regresamos.